Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Finalmente, después de un montón de tiempo, nos volvemos a reencontrar. Bueno, nada, espero que hayan pasado un ameno tramo de varias semanas. Sukkot, el feriado que hoy que viene, el feriado puente, que fue el que vino, y bueno, finalmente nos pudimos reencontrar para charlar un poco acerca de algunas cuestiones ligadas al análisis de medios. Lo cierto es que hay un montón de cosas en estas últimas 3 semanas que se pueden analizar. Antes que nada me voy a atajar un poco, digo, esto es que típico que hago cuando trabajo de casa, que es que estoy con el perro acá y el perro está un poco demandante, con Cleo, así que nada, probablemente tengan la diferencia de, de poder verla o que esté, porque, bueno, nada, demanda, es cachorra y los cachorros demandan. Bueno, nada, espero que estén bien, que estén con los cuidados pertinentes, digamos, que siempre hay que tener, desde, desde el inicio de, de esta pandemia hasta hoy mismo, y nunca descuidarse del mismo, hasta tanto las autoridades sanitarias digan que así deba ser. La distancia social, el lavado de manos, bueno, eh, el uso de barbijo, tapaboca, tapando nariz y boca, y por debajo del mentón, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos esos cuidados básicos, ¿no? Respetar la distancia, ponerse la mascarilla, y el lavado de manos con agua y jabón, o en su efecto, bueno, si no están cerca de una canilla donde puedan higienizarse, alcohol en gel, provisoriamente. Bueno, la verdad es que ya les digo, hay mucho que tratar, mucho. Eh, Estas semanas pasó de todo, eh, incluso hoy pasó de todo. No tenemos Copa América, la Copa América que se iba a celebrar en Argentina se terminó de baja, a mi criterio coherentemente, digamos, o sea, en un país que instaura medidas drásticas y vuelve a fase uno a muchos digamos, de las metrópolis y por otro lado organiza un evento internacional, me hace acordar a años oscuros en donde se organizaban eventos internacionales por un lado para mostrarle al mundo lo bien que estábamos, y por el otro lado no estábamos tan bien que digamos. Entonces me parece un poco más consecuente y coherente que la Copa América no se organice. Esto tendría que haber estado implementado desde el vamos, ¿no? Digamos. Pero bueno, acá en general siempre esperamos hasta el último momento para poder resolver las cuestiones. No importa el tinte, en general siempre dejamos por el último momento. Me parece que esto ya se veía venir hace rato, ¿no? El crecimiento de contagios, eh, y la problemática social, ¿no?, que eleva la pobreza hasta lugares poco alcanzados o nunca antes alcanzados, si es que la pobreza es de un 60% como es que se dice. Eh, es un momento complicado, dramático. La realidad es que no es algo muy copado, muy satisfactorio. Eso por un lado, ¿no? Por el lado del fútbol. De todos modos, en este momento, digamos, se va a jugar, se está jugando el torneo nacional de fútbol, con lo cual estamos básicamente en lo mismo, ¿no? Digamos, beneficio para los grandes negocios y el resto ya está. Así que bueno, no es un panorama muy interesante este de promover, digamos, eh, eh, ¿cómo se llama? Actividades deportivas que convocan a deportistas cuando realmente no son esenciales, ¿no? Digo, hay peleas por los esenciales, a ver quién se sube arriba del colectivo y quién no se sube arriba del colectivo, ¿no? Te paran a ver si vas para capital provincia, sos esencial o no, salvo que seas futbolista. Sos futbolista profesional, no pasa nada. Digo, los casos de River, digo, hablan de la épica y qué sé yo, digo, digo, nadie se puso a pensar que eh,
que había que parar el fútbol por esto, ¿no? Aunque sea, digamos, con consecuencias de ese tipo, pero no, ni siquiera a nivel sudamericano, ni siquiera a nivel europeo, ni siquiera a nivel mundial, ¿no? Digo, la Eurocopa, digamos, está a punto de celebrarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Esther? Me dice, no me preocupa la Copa América, hay otros asuntos urgentes. Sí, todo es urgente. En realidad, Mafalda decía, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y la realidad es que hay otras cosas importantes, más que urgentes, que hay que resolver. Lo que pasa es que la urgencia va de la mano, justamente, del no planificar. Entonces el discurso, cuando es un poco más homogéneo, es un poco más coherente. Se vuelve un poco incoherente cuando se dice una cosa y después se hace otra, ¿no? El famoso haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Por otro lado, digamos, y es cierto, digamos, esto era como un dato de color, ¿no? Digamos, de qué es lo que pasó hoy puntualmente. Hay muchas otras cosas las cuales no pudimos discutir en estos días y que sí se plantearon a nivel mediático. A nivel mediático, quiero decir, por mediático no estoy hablando de Ángel Brito, de Diana Canosa, no sé, de todo lo que se dicen, no sé, de Guido Zuller, ¿no? Por poner algo medio paradigmático y viejo, digo, no estamos hablando de mediáticos, sino justamente de lo que es inherente a los medios masivos de comunicación. Y los medios, justamente, digo, uno dice, un medio, la tele no es un medio, digamos, el televisor no es un medio, es un dispositivo técnico. El medio es la práctica que se articula entre ese dispositivo técnico y quienes realizamos cierta práctica. ¿Y qué es esta práctica? Y no sé, si ustedes ven la tele, sentados, sentadas, no sé, living, cocina, o parado, esa es una práctica. Lo ven en la calle, si lo ven en un teléfono móvil. Esas son las prácticas que se articulan. ¿Cómo andas, Adri? Buen día. Entonces, digo, para aclarar este tipo de cosas, que está bueno aclararlo en este taller de análisis de medios, porque hablamos de medios y tal vez no sabemos qué es un medio. Por medio pensamos, un canal de noticias un canal de noticias es un canal de noticias. El medio es cómo se da la práctica entre quien observa un dispositivo técnico y la reproducción de lo que se da. ¿Está bien? En ese lugar, en esa articulación, hay medio. Lo que está en el medio es el medio. Había una frase de McLuhan de la cual no estoy de acuerdo, que decía el medio es el mensaje. No es cierto, a mi criterio. Y podemos entrar en teoría y podemos hablar un montón de cosas sobre esto. La realidad es que la construcción del mensaje no es una construcción, ¿cómo podría decirlo?, prefabricada. Es una construcción que se realiza conforme se consume. Y eso tiene que ver con, digamos, con una cosmovisión que está en cada quien. Friedrich Nietzsche, después parafraseado por Lacan, por Jacques Lacan, decía: cada persona alcanza la verdad que es capaz de soportar. Cada persona, no todas las personas o un grupo de personas, o digo, cada persona. Y eso quiere decir que las representaciones que se dan dentro de la psiqui de cada quien son individuales y tienen que ver con una historia previa, con algo medio vertical, ¿no? Con una historia, con algo que pasó previo, con algo que nos pasó en la vida cada uno, cada una, ¿no? Es imposible observar desde los ojos de quien observa, por más que tenga una cámara puesta acá, porque las formas, porque los mitos por los cuales somos atravesados, etcétera, son únicos. Es una idea angustiante, pero es así. ¿Qué va a hacer? No somos iguales. Ahí la tengo a la petiza que quiere salir. Bueno, mientras voy a hacer una cosa, me voy a desplegar y le voy a abrir al perro así lo dejo salir y no molestar. Bueno, nada, bienvenidos a mi hogar. En fin, lo que me gustaría
comunicarles hoy y que empecemos a desmenuzar es toda esta cantidad de cosas que se vienen dando y que no estamos tocando y que probablemente sean mucho más profundas para poder polemizar. Pero hay una que nos tuvo atados y atadas durante un buen rato y que en general los medios argentinos no suelen tocar esta temática, pero que tuvieron que tocarla porque evidentemente trajo algún revuelo a nivel internacional y mucho debate, ¿no?, acerca de la cuestión política, que es el enfrentamiento que hubo en Medio Oriente. Digamos, si pudiéramos poner unos bandos, sería entre el ejército israelí y el ejército palestino, o bueno, el Hamas, o como quieran llamarlo, digamos, o sea, porque la realidad es que Palestina, más allá de la conformación de su Estado, digamos, o de la disputa por esa conformación e interés de validez dentro del ¿cómo se llama?, de las organizaciones o de los estados supranacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, digamos, tiene un gobierno que no es aceptado por estos organismos. Por tanto, digamos, no tiene cabida en ciertos debates o en ciertas cuestiones, entonces se vuelve un poco más, yo diría, tedioso o complicado a veces poder debatir en este lugar, ¿no? ¿Cómo andas, Telma? Buenas tardes. ¿Cómo va? Debe estar seguramente Adri del otro lado, así que la saludo a Adri, que es quien en general es la diosa detrás de las sombras, que está detrás del ¿cómo se llama?, del seudónimo del Siam. Así que bueno, nada, igual también un cariño grande a todos. Espero que hayan visto la nota de la que participó nuestra mandamás Luciana. Así que bueno, ojalá hayan visto, muy interesante acerca de ciertas decisiones que se toman a posteriori. Sí, viste, como te tengo, Adri. Un beso grande, buena semana. Bueno, decía que es algo que no se trató en general en los medios masivos de comunicación, digamos, a lo largo de mucho tiempo, y en este interín se comenzó a revelar. ¿Cómo andas, Cora? Entonces, la pregunta del millón es clara, o más allá digamos, de la posición en la cual tomen parte los relatos, los diferentes medios masivos de comunicación, o los diferentes si se quiere, digamos, diferentes canales, las diferentes productoras, las diferentes agencias de noticias, etcétera, etcétera. La pregunta clave es ¿por qué no antes? ¿Y por qué sí ahora? ¿Cómo estás, tía D? Esa es la pregunta. ¿Por qué no antes? ¿Por qué sí ahora? Y acá abro, porque me parece que más que un debate a nivel ideológico, puntualmente lo que tiene que ver con, yo diría, el tomar parte a nivel político de la cuestión o tener más afinidad por algún sector que por otro, pongámosle de esta forma. La pregunta es, ¿por qué no hubo un interés real en esta problemática si es un conflicto desde hace, digamos, que se sostiene desde hace muchísimos años? Muchísimos, ¿no? Y más en la conformación del Estado palestino. Entonces, son muchísimos años, ¿no? Entonces, cuesta un poco pensar que no hay un interés económico para, digamos, quienes trajeron la temática de manera real. Porque si no lo hubiera, realmente sería como algo a tratar, a tocar lateralmente, che, ¿cómo está? Pero veo medios como, no sé, medios masivos de gran llegada, como Clarín, La Nación, Página 12, digo, medios de llegada, que en realidad no tienen y otros, ¿no? El cronista comercial, ámbito financiero, puedo hablar de un montón, digo que no tuvieron Infobae, no tuvieron una recorrida continua, ¿no?, acerca de esta problemática internacional, que no es algo que queda medio en el limbo, sino que realmente sucede asiduamente, ¿no?, a través de atentados, a través de bombardeos, a través de amenazas, a través de lo que sea. Yo entiendo que haya que recortar,
pero a veces no hay sobreinformación acerca de ciertas temáticas y hay falta de información acerca de otras. ¿Cuánto toque al marco internacional se le da, ¿no? Asiduamente. Y no hablamos de la pandemia, no hablamos vamos a poner desde noviembre de 2019 hasta, no, hablamos de antes. Dice Adriana, ¿por qué hubo brote de antisemitismo? Supongo brote de antisemitismo. ¿Alguna vez se fue el antisemitismo? Esa es como mi pregunta más, ¿no?, más pensante. Digo, ¿qué implica un brote de antisemitismo? Implica que, no sé, algunas personas dijeron que eran antisemitas o demostraron que eran antisemitas, antes no lo eran. Es como si pareciera una cuestión de que el antisemitismo es una enfermedad o un virus, ¿no? Digo, hubo brote de COVID, hubo brote de antisemitismo. Y después podemos definir bien la palabra antisemitismo, digo, porque semitas son ambos, es una problemática semítica, ¿no? Porque es regional de ese lugar, y los semitas tienen que ver más con el origen. Digo, cuando hablamos de antisemitismo, en realidad no hablamos de antijudaísmo, pongámosle. Digo, y es importante diferenciar este tipo de cuestiones, porque no es lo mismo. Entonces, pensar en los significantes, y esto no lo digo como algo señalado, digo, pensar en los significantes es importante para pensar en el lugar en el cual hay un debate muy profundo, que es en el lugar del lenguaje. En una época en la cual el lenguaje inclusivo es básicamente un elemento de disputa entre academicistas y defensores del buen hablar, entre comillas, y quienes no, es interesante esto, digo, mostrar que no siempre somos precisos o precisas cuando empleamos ciertos lenguajes, y que detrás de ello también en la no aceptación puede haber alguna cuestión ligada a esto. Y esto no implica defender ninguna de las dos partes. Esto implica, digamos, simplemente colocar la cuestión simbólica donde va. Que es algo que nos cuesta a nosotros y a nosotras. Digo, a cada quien. Me refiero a mí también, digo, cuando ven y dice, che, estás hablando así, digo, perdón, no, la verdad no. Es difícil. Es difícil situarse con precisión en un lugar y hablar o, digamos, tener una cuestión verdaderamente manifiesta. Pero la realidad es que, creo yo, ¿no?, digamos, la cuestión antisemita o antijudaica, si quieren ponerlo de esa manera y no antisemita, que no parece un término muy acertado, viene de larga data, digamos, ¿no? Incluso, digamos, desde la caída de Alemania también seguimos en ese lugar. Dice Amalia, ¿cómo estás, Amalia? Lo que me importa saber es qué piensan todos sobre la posición de Argentina a favor del terrorismo. A mí me preocupa mucho como judía. Bueno, es una gran pregunta y muy interesante, ¿no? Perdón, digo, retomo un toque lo de Adriana y vamos sobre esto de Amalia, que está buenísimo. Que tiene que ver con, bueno, que ahora está más a la luz esto. Sí, bueno, está más a la luz, pero digo, que esté más a la luz quiere decir que está, digamos, que algo lo iluminó, pero o que se revela de alguna manera para uno o para una, pero eso quiere decir que está latente, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Hay que prestar atención a este tipo de cuestiones. Bueno, entonces Amalia decía, digamos, que le importaba mucho entender la cuestión del terrorismo. La pregunta del millón es también, otra vez, definir qué es terrorismo. ¿Qué es terrorismo? ¿No? Porque realmente el terrorismo, digamos, a veces es propio del accionar del Estado, ¿no? Perdón, voy a hacer lo mismo, me está volviendo loco. El terrorismo es propio a veces del accionar del Estado. Entonces, pensando a veces en ese tipo de cuestiones, ¿no?, en cuestiones ligadas mientras me despliego por la casa, en cuestiones ligadas a manifestaciones de parte de veces de grupos que son paraestatales o que no son estatales, ahí, digamos, lo que habría que pensar también es dónde va el significante terrorismo, ¿no? Digamos, a qué remite y quiénes lo utilizan y para qué. Porque la pregunta del millón es, pongámoslo de esta manera. Voy a poner un caso medio de afuera, ¿no? Porque en general es más fácil chivar al de afuera, es más fácil decir que el chivo es el de afuera, ¿no? Supongamos
el gobierno de Brasil, ¿no? Que libera, que no controla, que no hace una buena política de salud, o el gobierno de Perú, ¿no? Ahora, por ejemplo, el gobierno brasileño dijo, vamos a hacer la Copa América con el 30% de asistencia. Yo pregunto, ¿eso no es una acción terrorista? Pregunto, ¿eh? Y estamos hablando del gobierno, ¿no? No estamos hablando de, no sé, 50 monos que se juntaron a tirar una bomba. Entonces, digo, es muy profundo esta cuestión del terrorismo, digamos. La cuestión judaica, más bien, yo creo o la problemática judaica, digamos, no va de la mano, me parece a mí, esto es es un pensamiento completamente personal. Me parece que no es una cuestión más de organización digamos, de poderosos, sino que más bien va de la mano también de la cuestión de la concientización y la apertura propia del judaísmo para aceptar también y para, digamos, es una cuestión que es extrínseca, digamos, obviamente es de afuera, y esto ahí es donde yo hablaba con, digamos, o trataba de dialogar con Adrián en este sentido, ¿no? En la cuestión antisemita, que en realidad es antijudaica, pero también hay que pensar un poco adentro, ¿no? Porque el afuera es más complicado. Es más complicado, es fácil decir, che, bueno, son todos. Pero pensemos adentro del judaísmo, que es lo que pasa también. Me parece muy interesante para empezar a pensarlo y a moverlo, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones dentro del judaísmo? No es tan fácil. Y me parece que esa es la parte que más nos concierne a nosotros y a nosotras, ¿no? Que es claramente la posibilidad de hacer notar estas cuestiones, ¿no? Y tal vez más bien sea más fácil influir dentro del judaísmo como judíos o como judías que fuera el mismo. Estoy por quedar sin batería, estoy medio en problemas, así que voy a intentar cargar el teléfono. Tuve todos los problemas. Ahí está. Bueno, decía Esther, a ver, las agresiones solo se producen contra instituciones judías. ¿En serio? ¿En serio no hay agresiones contra otras instituciones que no sean las instituciones judías? O sea, por supuesto que hay agresión contra instituciones judías y eso es innegable. Es innegable. Pero hubo ataques de todo tipo y hacia todo tipo de instituciones. Y eso que Argentina en general suele ser un país que, digamos, por supuesto que no tiene antecedentes de terrorismo, que no sea terrorismo de Estado, salvo lo que nombra Cora, que son los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Pero después tuvo muy pocos antecedentes. Entonces es más complicado de ver. Dice María, el terrorismo en este caso se trata de destruir a Israel. Bueno, ese es un terrorismo. Digo, porque también del otro lado, digamos, también se puede decir que Israel intenta destruir a otros o a otras. Digo, cuando fue el avance bélico, digamos, y ocupó territorios que no le correspondían, lo mismo. Digo, es muy, es muy, o sea, no se puede utilizar una palabra para defender a una sola facción, porque entonces, digamos, habría mucha legitimidad de parte del nazismo para defenderse a sí mismo, y no quiero homologar a Israel con el nazismo, ¿no? Pero lo pongo en una situación extrema para que se note, para que se vea. Dice Adriana la mayoría. No estoy tan de acuerdo, ¿eh? Yo entiendo que hay un sentimiento de discriminación religiosa importante, pero, perdón, cuando ven una serie o una película y ven el papel que encara un narcotraficante, ¿de qué nacionalidad es? ¿Es israelí? Cuando ven a no sé, una serie y ven a alguien o una película, y ven a alguien que, digamos, que es un ladrón, que es un estafador, lo que sea, ¿es israelí? Ojo con el tema de las estigmas, digamos, de estigmatizar. Es muy complicado eso, porque ponerse en el lugar de víctima no nos da ningún tipo de ¿cómo se llama? De solución al respecto. Al contrario, nos pone en un lugar completamente inerte y el único lugar que nos queda es defendernos. Y no es cierto. Tenemos otras herramientas y otras posibilidades para hacerlo, de manera mucho más coherente.
Me parece que la problemática más importante para mí se da dentro del judaísmo y no fuera del mismo. Quiero decir, se da en un montón de cuestiones. Perdón, acá todo el cuestionamiento no es hacia el judaísmo, es hacia la Iglesia Católica. La mayoría de los cuestionamientos a nivel estatal son a la Iglesia Católica, ¿no? El tema del aborto, el tema de si se le da plata o no a las iglesias para hacer una cosa o la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que acá los gobiernos han defendido a ultranza este tipo de cuestiones. Digo, porque evidentemente tienen algún sostén de alguna índole. Pero más allá de eso, repito, no hay muchos antecedentes. Sí hay cuestiones que son micro. Acá me parece que hay incluso más ataques a la pobreza que al judaísmo. Perdón que lo diga de esta manera, pero se habla peor del villero, de la villera, que del judío o la judía. Lo digo como judío, ¿eh? Digo, y como nieto de sobrevivientes del Holocausto. No es que, digo, esto no me acuna ni me deja en un lugar mucho más, pero quiero decir que yo también lo siento y que yo también he sufrido discriminación y sufro a veces discriminación, pero me parece que lo que más me indigna no es que me discrimine alguien que es un ignorante o una ignorante. A mí lo que más me indigna es que dentro de la comunidad judía se discrimine. Eso me parece mucho más doloroso, siendo judío. Entonces, si nosotros hacemos eso, es muy difícil que, digamos, parece una doble vara. Es muy difícil que nos podamos poner en un lugar, digamos, más tranqui. Pero mi pregunta iba por otro lado, era por qué a los medios no les interesa esta cuestión y solo les interesa justamente para, si se quiere, dualizar o si se quiere polarizar esta problemática, ¿no? Son nosotros o ellos y no somos nosotros. Somos todos nosotros. Adriana dice, Israel actúa cuando la atacan. A ver, es un debate muy largo que es prácticamente inagotable dentro de esto. Podemos hablar hasta pasado mañana. Y es algo que tal vez no conste, ¿no? Eso es, digamos, ese es un discurso propio del gobierno israelí, que es lo que él dice. Nosotros actuamos cuando nos atacan. Se da de esa manera. Habría que escuchar del otro lado, pero del otro lado no escuchamos en general, solo nos defendemos. Dice muchos temas que se juntaron, también Israel no se pone de acuerdo de quién la gobierna. Bueno, por eso digo, siempre es preferible resolver las cosas dentro y no fuera. Dice Amelia que estamos mezclando las cosas y que no vamos al fondo de la problemática del Medio Oriente. Bueno, ahí está. Esa es la cuestión. Ir al fondo de la problemática del Medio Oriente. Yo ahí estoy completamente de acuerdo. Obviamente esto no lo vamos a poder votar ahora porque ya son y media y probablemente no lo podamos votar en un montón que tengamos, pero me parece interesante pensar en eso. En que si lo que importa es ir a fondo a la problemática del Medio Oriente, ¿por qué se informa esporádicamente cuando se le canta? Si lo importante es ir a fondo y resolverlo. Esa es la pregunta que dejo. Que para mí es la pregunta que dispara todo tipo de cuestiones. Repito, el Estado de Israel es el único Estado judío del mundo. ¿Está bien? Y es un Estado que fue legitimado por varios estados y cuyo voto a favor de parte del Consejo de Seguridad solamente fue de 2 de los 5 miembros. El resto fueron 3 abstenciones. Que en ese momento eran Estados Unidos, que lo sigue siendo, y la Unión Soviética. No, digamos, después de ahí todo el resto, desde el 47, el 48 para acá, es toda historia construida. ¿Está bien? Dice Luisa, no necesariamente tiene que ser antisemita un ignorante, puede ser gente muy instruida. ¿En qué sentido? Depende de quién considere un instruido. Si alguien que discrimina por considerar los orígenes de uno lo considera una amenaza, esa persona me parece que no está bien instruida. Está instruida en otra cosa. Me parece que el que es un antijudío, el que es un o no sé, o un antimusulmán, digo, en Estados Unidos lo peor que hay es un musulmán, los judíos tan bárbaros. Estamos muy tranquilos en ese sentido, ¿no? Pero los musulmanes son los que volaron a la miércoles todo. Entonces,
digo, es complicado cuando se infunde el odio solamente para mantener ciertas cuestiones o ciertas posturas, y eso se basa en las creencias, sobre todo, tiene que ver con las creencias o con el color de piel. eh, Nos volvemos intolerantes, y cuando nos volvemos intolerantes, y no nos volvemos humanos. Por condición cultural y social, los seres humanos que somos pulsionales y no instintivos, eh, somos culturales. Tenemos una marca de la cultura. Es importante respetar la de otros también. Buena semana. Me mando un beso grande. Nos vemos el lunes. Chau, chau.